Seguimos con el tema ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Cuál es el próximo paso? Yo ya tengo tiempo de ser cristiano, ya empecé en el Evangelio y ahora qué sigue, ya recibí la salvación y hay una declaración que hemos estado usando mientras que estamos en esta serie y la declaración es muy simple y la declaración dice lo siguiente: Cristo murió para que tengamos vida eterna, amén, y todos sabemos eso y nos regocijamos en esa verdad, pero también murió para que vivamos en libertad, amén. Entonces Cristo murió para que usted y yo gocemos de la vida eterna, pero también murió para que nosotros gocemos de una vida en libertad. Y esa es una de las cosas que yo sé que en mi vida personal yo estoy experimentando ahora más que nunca. Áreas donde Dios quiere traer libertad en lo personal. Ahora, vivimos en lo espiritual y siempre nos enfocamos en lo espiritual, pero ¿qué de aquellas cosas que están pasando dentro de nosotros? Entonces, Él nos dio salvación, pero nos ha dejado la tarea de quedar libres. Ustedes recuerdan, y hay varias ocasiones en la palabra donde nosotros encontramos que Jesús hacía el milagro y luego le dejaba el trabajo a los demás, ¿sí? Decía, bueno, yo ya hice lo que no pueden hacer ustedes, ¿verdad? Levantaba a un Lázaro de los muertos, lo levantaba y luego decía, ahora ustedes encárguense de lo que es posible, desátenlo, ¿verdad? Hace otro milagro, ¿verdad? En cada situación donde Jesús hacía un milagro, después de que terminaba el milagro, había alguien más que se encargaba del resto. Y yo quiero que nosotros entendamos que el milagro más grande que nosotros podemos recibir de parte de Jesús es la salvación. Amén. Es algo lindo que nosotros hemos recibido, pero ahí no se termina la cosa, sino que ahora a nosotros nos toca vivir para quedar libres de aquellas cosas que nos detienen de alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, el Señor Jesús nos ha rodeado de gente que nos pueden ayudar a hacer esos cambios que necesitamos hacer. Por ejemplo, Dios nos ha dejado... cuando es un problema espiritual, Dios nos ha dejado líderes espirituales, pastores, ¿verdad? Que nos ayudan, ministros que nos ayudan. Nos ha dejado al Espíritu Santo, amén, que es un aliado muy importante para cada uno de nosotros. Nos ha dejado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra en nosotros para traer liberación espiritual, ¿verdad? Estoy hablando de opresión de demonios, estoy hablando de maldición de generaciones, cosas espirituales, ¿verdad? Que atacan nuestras vidas y nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a contraatacar ese tipo de cosas en nuestra vida. Tenemos la alabanza, la adoración, esas prácticas que es la adoración, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Todas esas prácticas sirven para hacernos libres espiritualmente. Obviamente la palabra de Dios se aplica también a nuestra alma y se aplica a lo físico. La palabra de Dios va directamente a esas tres áreas de nuestra vida. Pero aparte de tener ataduras espirituales, y muchos pensamos que el único problema que nosotros podemos tener en la vida es un problema espiritual, pero tenemos problemas almáticos también. Tenemos problemas en el alma, ¿sí? Hay cosas en las que Dios quisiera bendecirnos, hay áreas en donde Dios nos quiere llevar más allá de donde estamos viviendo, pero nosotros no nos atrevemos a dar pasos porque hay un problema, un trauma en el alma, amén. Y para que ese trauma en el alma, para que quedemos libres de ese trauma en el alma, nosotros necesitamos de alguien que ministre el alma, un especialista que ministre el alma, ¿sí? Obviamente hay pastores que en esta área son especialistas, ¿verdad? Pastores que tratan con el alma, que tratan como consejería, ¿verdad? Pero aparte de los pastores, hay muchos profesionales, hay psicólogos, hay consejeros de familia, hay consejeros personales que nos ayudan a tratar con traumas que nosotros tenemos en el alma. Ahora, le voy a decir que hay mucha gente que se opone a este tipo de ayuda. Yo quiero recibir toda mi ayuda espiritualmente,
Pero a veces nosotros necesitamos que alguien nos guíe para que salgamos de ese trauma que nosotros tenemos en el alma. Y hay muchos cristianos, mis amados hermanos, que el día de hoy viven con traumas en el alma, no pueden ser libres, no pueden experimentar el gozo que Dios tiene para ellos en el matrimonio, no pueden experimentar el gozo que Dios tiene para ellos como padres de familia, no pueden experimentar el gozo que Dios tiene para ellos en sus vidas, porque hay un trauma en el alma del cual ellos no se logran liberar. Dice, pastor, pero ya estoy ayunando, pastor, estoy orando, pastor, me entrego en la alabanza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que yo no puedo ser feliz? ¿Por qué es que estoy tratando con la depresión? ¿Verdad? Y todos estos son síntomas de un problema en el alma. Y necesitamos que alguien nos ayude para ser libres en el alma. Y luego tenemos problemas físicos, ¿sí? Problemas físicos, enfermedades, ¿sí? Problemas físicos, algo que no está trabajando bien en nuestro cuerpo. ¿Qué necesitamos? A un terapista físico, necesitamos a un médico, necesitamos a alguien que nos ayude. Entonces, Dios nos da la salvación. En Cristo encontramos la salvación de nuestras almas, pero para ser libres nosotros necesitamos de la ayuda de todos estos otros especialistas que Dios ha dejado. Y le voy a decir que por mucho tiempo la gente ha pensado que el usar a estos profesionales nos lleva a negar nuestra fe. Usted no tiene fe, usted dudó en su fe, pero debemos de entender que Dios usa gente, amén. Dios usa gente para bendecir a la gente. Dios usa gente para inspirar a la gente. ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de la bendición que nosotros recibimos no viene directamente de Dios? Viene en las manos de alguien más, ¿verdad que sí? Entonces también la liberación que Dios quiere que nosotros experimentemos viene de parte de Dios. Y aunque yo creo que Dios puede hacer una gran obra en nosotros para hacernos libres, creo que es como Jesús pudo haber quitado la piedra, Él lo pudo haber hecho. La piedra de Lázaro, ¿se recuerda? Lázaro estaba ahí, pero Él le dijo a alguien más que quitara la piedra. Jesús lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Delegó, ¿sí? Y fíjese que el delegar es, en primer lugar, para que nosotros seamos obedientes a ser esas personas que Dios usa, pero de la misma forma, ¿sí? Dios nos manda a ser gente que confiamos en otra gente para recibir lo que necesitamos de parte de Él. ¿Queremos ser libres? Yo más que nunca quiero ser libre, ¿sí? Yo sé que no he cumplido mucho tiempo en esta tierra, pero estoy a punto de cumplir 42 años y digo, ¿será que vale la pena seguir, verdad, haciendo como que no hay problemas en el alma o viviendo como que no hubieran problemas físicos? ¿O será que por fin vamos a creerle al Señor que Él quiere que nosotros vivamos en completa libertad y hacer uso de esos talentos que Dios ha puesto para quedar libres? Muy bien, no quiero hablar mucho de eso, pero yo quiero que entendamos que Dios quiere que vivamos una vida en libertad. Él ya hizo lo primero, que es que nos dio libertad. Ahora a nosotros nos toca buscar que nos ayuden para ser libres. Pablo nos lo dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, y él dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres. Dios quiere que experimentemos libertad, que nosotros vivamos en esa libertad. Pero yo quiero que entendamos algo acerca de esa libertad. Dios no quiere que usted y yo seamos libres solo para que seamos libres. Amén. Igualmente, Dios no quiere que usted acepte la salvación que Él le ofrece solo por aceptar la salvación que Él le ofrece. Hay un propósito. Ahora, yo quiero que entendamos algo importante. Se dice, y no sé si usted ha oído esto, pero se dice por ahí que hay dos fechas que son increíblemente importantes para usted y para mí. En primer lugar, la fecha cuando usted nació, ¿sí? Y en segundo lugar, la fecha cuando usted descubre para qué nació. Amén. Hay mucha gente que existe en este mundo.
respiran, comen, producen monóxido, ¿verdad? Consumen oxígeno. Están en este mundo, pero no saben para qué. Y eso es triste, es lamentable. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, empezamos a descubrir que nosotros tenemos un propósito más allá de solo casarnos y tener hijos, ¿verdad? Porque antes esa era la meta que marcaba si usted había alcanzado su potencial en la vida, ¿sí? A las mujeres les decían, y ya te casaste, ya tienes hijos, ¿verdad? A los hombres también, y cuándo te casas, y cuándo te casabas, y cuándo tienes hijos. Y marcaban eso como el propósito completo para nosotros, el potencial de nuestra existencia. Es lamentable cuando nosotros vivimos una vida sin saber cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces, hoy yo quiero que nosotros descubramos cuál es el propósito de nuestras vidas. Y es mucho más allá, mis amados hermanos, de solo tener dinero, de solo tener un trabajo. Es mucho más allá de solo tener una familia. Es mucho más allá de solo tener una profesión. Dios depositó en cada uno de nosotros un propósito dinámico, que si nosotros nos abrazamos de ese propósito, vamos a morir satisfechos. Lo peor que podemos hacer es llegar a la tumba y decir, pero ¿qué hice con mi vida? ¿Verdad? Entonces, hoy yo quiero que nosotros descubramos esto. Mire lo que dice Juan. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12. Y yo quiero que entendamos algo. Y esto que nos quede claro a todos hoy en este día. Ninguno de nosotros estamos viviendo, ¿sí?, al nivel de nuestro potencial. Aquí no hay nadie que ya explotó su potencial y que ya está viviendo a lo máximo de su potencial. Ajá. Hay gente que dice, ay, ya me siento cumplido, ya terminé, ya tuve hijos, ya mis hijos se casaron y ahora voy a tener, los hijos de mis hijos van a tener hijos y ya me siento, ya cumplí con mi propósito en la vida. Ese no era tu propósito en la vida. Dios tiene algo mayor todavía. Y si hay algo que yo quiero que se despierte en nosotros, es un deseo por más. Amén. Es un deseo por hacer más en la vida, que cada día que usted se levante sabiendo que hay propósito para usted, ¿sí? Que cada día que usted se levante ilusionado, emocionado, diciendo, hoy voy a dar un paso más hacia lo que Dios tiene. Lo primero que tenemos que establecer hoy es que no hemos desarrollado nuestro potencial, ¿sí? Yo diría que ni el 5% del potencial que Dios nos ha dado lo hemos desarrollado todavía. Amén. Y hay una multitud de motivos y razones por los cuales nosotros no hemos desarrollado nuestro potencial. Mire lo que dice la palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente: les aseguro que el que confía en mí, oiga qué interesante, este es Jesús hablando, y dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Yo no sé si eso le manda escalofríos por toda la espina dorsal a usted, pero a mí sí, me mandó escalofríos escuchar del mismo Jesús esta declaración. Les aseguro, oiga, es una promesa. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Oiga, yo no sé cuántos aquí ya hacen lo que Jesús hizo. ¿Alguien aquí ya está haciendo todo lo que Jesús hizo? No, ¿verdad que no? Yo no me acerco ni a las faldas de lo que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí sobre la tierra. Pero hay algo que Jesús dice acerca de nuestro propósito y dice, les aseguro que si ustedes tienen fe en mí, si ustedes creen en mí, si ustedes confían en mí, yo quiero que ustedes sepan que ustedes van a hacer lo mismo que yo hago. Entonces, la primera meta, el primer propósito, la primera cosa que nosotros queremos alcanzar es ser como fue Jesús, ¿verdad que sí? Ser imitadores. Y esto, mis amados hermanos, nos debe de hacer soñar.
Nos debe de poner a soñar. ¿Y cómo me miraría yo haciendo lo que Jesús, hablando como Jesús, inspirando como Jesús, sanando a los enfermos como lo hizo Jesús? Esto nos da a nosotros un cuadro y una meta a la cual nosotros le vamos a tirar. Amén. Así que hoy en este día quiero darle una meta a la que usted le tire. La meta a la que usted le está tirando es ser más como Jesús. Ay, pastor, pero mi nivel de educación no interesa. Tu meta es ser como fue Jesús. Ay, pastor, pero yo vengo de aquel lugar, sí o sí. ¿Qué se puede esperar de mí? No interesa. Dios dijo, si tú confías en Él, tú vas a hacer mayores cosas o las cosas que Él hace. Amén. Entonces yo quiero que usted se empiece a ilusionar y a emocionar hoy, a decir, yo quiero hacer las cosas que hizo Jesús. ¿Sabe? Yo quiero ser un predicador como fue Jesús. Quiero ser alguien que inspira a la gente como lo hizo Jesús. Yo quiero parecerme a Él en actitudes y carácter. Pero esto quiere decir, ¿verdad?, que yo tengo que dejar de ser como soy yo para poder ser como es Jesús. Entonces, el primer propósito que descubrimos hoy en esta noche es ser más como Él. Esa es nuestra primera meta, ser como es Jesús. Amén. Es ser como es Jesús. Y mire, y luego dice, en mí hará lo mismo que yo hago. O sea que el que confía, el que cree en mí, en primer lugar le tenemos que creer a Él. Tenemos que creer lo que Él ha hablado, su palabra, la tenemos que creer. Tenemos que creer que Él nos ama. Tenemos que creer que Él cree en nosotros también. Sí, yo creo en Jesús, pero ¿sabía usted que Jesús cree en usted también? Amén. Entonces tenemos que creer hoy en este día que Dios cree y confía en nosotros. Y dice, el que cree en mí hará lo mismo que yo hago. Y mire lo que continúa diciendo, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes, dice. O sea, ustedes van a hacer lo que yo hago, pero como yo ya no voy a estar aquí sobre la tierra. Amén. Yo voy a regresar al Padre. Entonces, como yo ya no voy a estar, ustedes se van a quedar en mi lugar. Y dice, ustedes entonces harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo no sé a usted, pero a mí esto me saca de onda. Porque en primer lugar, no estoy todavía a la primera medida, que es hacer las cosas que Jesús hizo. Todavía no estoy ahí. Yo no sé cuánto tiempo se va a llevar para que yo finalmente logre negarme a mí mismo y aprenda a ser como es Jesús. Yo no sé cuánto tiempo se va a llevar, pero eso es mi primer propósito. Pero Jesús luego nos deja a nosotros con la boca abierta cuando nos dice, pero esto no es suficiente. No es suficiente solo con que sean como yo, sino que ahora yo quiero que entiendan que ustedes van a hacer cosas mayores que las cosas que yo hice. Y yo no sé cómo se siente usted viendo su presente, viendo su pasado, viendo lo que ha logrado hacer en su vida y pensar que Jesús quiere que haga algo como lo que Él hacía. Y no solo eso, Él quiere que haga cosas mayores, y para muchos nos quema la bombilla, ¿verdad? Se quema el foquito aquí y decimos, yo no sé si esto puede ser una realidad, yo no sé si esto se pueda lograr. Pero por eso es importante lo primero que dijo Jesús: si puedes creer en mí primero, confiar en mí primero, de que tienes la capacidad para hacerlo. La capacidad está en ti. Cuando finalmente me parezca a Él, entonces Él me dice que entonces voy a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Qué reto, ¿verdad? Propósito. Ahora, yo quiero que nosotros vayamos a Hechos capítulo 2, y yo quiero que nos recordemos acerca de uno de los eventos históricos, un evento muy poderoso, y este evento fue el Pentecostés, ¿sí? Usted se recuerda, es un evento muy poderoso, y eso fue cuando el Espíritu Santo, que era la promesa del Padre, descendió sobre la iglesia de ese tiempo, y algo increíble sucedió. Usted se recuerda, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que sopló como un viento recio donde ellos estaban orando, y hubo una repartición de lenguas de fuego. Fue algo increíble. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos que Dios quiere hacer algo similar en nuestras vidas en el presente.
Dios quiere que el Espíritu Santo obre activamente en nuestras vidas y en nuestra congregación el día de hoy. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 15 dice: porque estos, y este es Pedro hablando, porque estos no están ebrios. O sea, ya había caído el Espíritu Santo sobre esta gente y esta gente se estaba comportando, la palabra sería abnormalmente, ¿sí? No estaban actuando como actuaban los demás, ¿sí? Yo no sé qué estaban haciendo, yo no sé si se estaban riendo, yo no sé si estaban llorando, yo no sé si estaban corriendo, si estaban brincando, yo no sé qué estaban haciendo, pero la palabra de Dios nos dice que los empezaron a juzgar como borrachos, ¿sí? Entonces no me dice exactamente qué es lo que estaban haciendo, pero yo sí he visto cómo actúa un borracho, ¿verdad? Entonces me imagino que estaban haciendo cosas abnormales y cosas locas, muy quitados de la pena, sin interesarles lo que la gente de afuera pensara. Y entonces dice la palabra de Dios que los juzgaron como borrachos, y Pedro dijo: estos no están borrachos, así como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. No es la hora para algo así, este no es el tiempo. Y le quiero decir algo que Dios me habla a mí a través de esta porción de la palabra. Quizás la gente está diciendo: este ya no es tu tiempo, ya tu tiempo ya se pasó, este no es el tiempo para tu ascensión, tu ascenso, este no es el tiempo para que Dios te prospere, te bendiga, este no es el tiempo para que cosas nuevas sucedan en ti. Eso es lo que la gente supone, pero siempre vemos que el Espíritu Santo y que Dios no trabajan de acuerdo a como la gente supone, ¿verdad? El Espíritu Santo y Dios trabaja en su tiempo, en el tiempo adecuado, el tiempo preciso. Y qué tremendo lo que dice aquí la palabra. Ustedes suponen, pero esto no es cierto, porque miren la hora del día. Y luego dice: mas esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. El versículo 17 lee lo siguiente: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Esto es tan importante. Esta profecía Pedro la estaba declarando sobre la iglesia del presente, pero la estaba declarando sobre la iglesia de los postreros días, que somos nosotros. Amén. Y él declara: entonces, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No hay acepción. Amén. No es que tan espiritual sea, qué raza sea, si es hombre, si es mujer. Dice la palabra de Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y mire lo que dice: los resultados del derramamiento del Espíritu Santo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. La iglesia efectiva va a ser una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo, gente llena del Espíritu Santo, dice que se manifiesta a través de tres diferentes cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que dice? Hay profecía. ¿Sí? Cuando hay una llenura y un mover del Espíritu Santo, hay profecía. Amén. Esa es una palabra inspirada directamente de Dios, que nos habla acerca de las cosas que vienen en el futuro, que nos hablan acerca de las cosas que nosotros podemos esperar. Es una palabra dirigida, inspirada de Dios, que nos da dirección. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra congregación está llena del Espíritu Santo, la palabra profética es algo que está trabajando activamente sobre nuestras vidas y nuestra congregación. Amén. Y le voy a decir que muchas veces nosotros recibimos palabra profética de gente que ni siquiera va a la iglesia. ¿Sí? ¿Sabía que Dios puede usar hasta esas galletitas que le dan los chinos a usted? ¿Ah? Que le dicen su fortuna. A veces Dios a través de eso le da una palabra clave a usted que lo hace soñar acerca de lo que Dios tiene para su futuro. O a veces está viendo una película y hay algo que uno de los actores dice y esa palabra viene y se le clava en el corazón y Dios usa esa palabra para inspirar un sueño dentro de usted.
Esto le sucede a la gente que camina activamente bajo la unción del Espíritu Santo. Esta gente puede estar en lo que parece ser más seco, el tiempo más seco, y recibir una palabra que inspira un sueño en sus vidas. Entonces la primera cosa dice, van a profetizar. Una iglesia que está en ese ambiente activamente siendo ministrada por el Espíritu Santo, recibe palabra profética. En segundo lugar, hay visión, ¿sí? Hay visión. Dice que entonces sus hijos y sus hijas, dice, vuestros jóvenes verán visiones, ¿ok? Estoy hablando de soñar despiertos, amén. Estoy hablando de ver esta congregación y ver lo que Dios puede hacer en el futuro. Pintarnos un cuadro de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces un cuadro personal también. Tenemos que tener una visión para nosotros mismos. Yo recuerdo hace unos años, bueno, ya muchos años, más de 11 o 12 años, me recuerdo que yo estaba pasando por un tiempo muy difícil en mi vida. Me sentía desanimado, me sentía quebrado emocionalmente. Hermanos, estaba en un déficit muy fuerte yo. Y recuerdo que una vez estaba adorando al Señor. Y usted sabe cuando uno empieza a adorar al Señor que no tiene ganas de hacerlo, ¿sí? Que uno lo está haciendo porque lo tiene que hacer, pero en realidad no tiene ganas de hacerlo. Pero uno dice, es que esta es mi responsabilidad como hijo de Dios, adorar al Padre. En eso estaba adorando al Señor y de repente el sol empieza a bajarse en el lugar donde yo estaba y detrás de mí había una puerta un espejo de vidrio detrás de mí, y cuando empieza a bajar el sol, entonces, ¿sabe lo que pasa? La luz me pega por detrás y me reflejo en la pared blanca que estaba delante de mí. Y estoy con mis manos levantadas y el Señor me empieza a hablar y a dar una visión de que eso es lo que Dios iba a hacer con mi vida. Donde mis manos estaban caídas, ahora yo iba a levantar mis manos. Donde no sentía ganas de adorar, ahora yo iba a hacer esa imagen que estaba adorando. Y el Señor me dijo, qué bonito te ves adorando, ¿te das cuenta? Y empecé a sentir cómo Dios empezaba a romper algo en mi vida. Y tuve una visión acerca de quién era. Aunque yo me sentía como me sentía, Dios me estaba revelando que en mí había algo diferente. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando y obrando con el Espíritu Santo, empezamos a recibir una visión acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Una visión de cómo yo me veo, ¿sí? Recibo una visión acerca del ministerio que Dios me ha dado, empiezo a soñar con eso. Recibo una visión en cuanto a cómo yo me comporto en el trabajo y cómo mi interacción entre yo y la gente, ¿verdad? Empezamos a recibir una visión. Y después dice la palabra de Dios, y vuestros ancianos soñarán sueños. La tercera parte entonces de una iglesia que está obrando bajo el Espíritu Santo es que tiene un sueño. Y no estoy hablando que se duermen, ¿verdad? Sino que tienen sueños. El soñar con algo mejor. Todo esto casi habla de lo mismo. Está hablando acerca de tu futuro, tu mañana. Entonces, hermanos, el tener sueños, el profetizar, el tener visiones, todo esto nos habla del futuro. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en estas áreas. Entonces hay que soñar sueños. Y si hay algo que yo quiero que le pidamos al Señor, algo contra lo que nosotros tenemos que luchar, es contra aquello que nos quiere robar el sueño, ¿sí? No solamente el sueño de dormir, pero que nos quiere robar los sueños que Dios ha depositado dentro de nosotros. ¿De qué forma se comunicaba el Espíritu Santo con la iglesia? Era a través de esto, la profecía, ¿sí? A través de las visiones, a través de los sueños. El Espíritu Santo era la forma que se comunicaba con la iglesia. El día de hoy yo quiero que usted entienda que Dios está comunicando con usted, porque quizás usted diga, es que pastor, yo no sé cuál es el sueño, no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Quiero decirle que Dios ya se lo ha comunicado a través de los sueños que usted ha tenido en cuanto a su vida. ¿Cómo se ve usted? Yo sé que tenemos miembros aquí que sí se ven como pastores, ellos quieren ser pastores.
Es el sueño de Dios para ellos. Y a través de ese sueño Dios está revelando el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Sí? Y no solamente pastorado, hay otros que desean otros niveles, ¿verdad? En los que ellos tal vez son en conferencias donde están ministrando a gente, están motivando a gente. La pregunta que yo le tengo que hacer es, ¿cuál es el sueño que usted tiene acerca de usted? Amén. Sí, es muy importante que nosotros nos preguntemos. El enemigo lo que ha querido venir a hacer es a robarnos el sueño. Y hay gente, lamentablemente, que ya no tienen un sueño. Lo tuvieron, pero ya no tienen un sueño. Y yo quiero hablarle de 5 cosas hoy en este día. 5 etapas en las que nosotros nos podemos encontrar, pero finalmente nosotros debemos de llegar a la 5ª etapa, y ese es tener un sueño que honra a Dios. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de las diferentes etapas en las que nos encontramos y voy a ser rápido, ¿verdad? Porque son 5 cosas de las que quiero hablar. La primera, entonces, y si usted apunta, apunte esto. La primera cosa, o la primera etapa donde muchos nos podemos encontrar, es que nos encontramos sin un sueño. Amén. Sin un sueño. Y me va a decir, pastor, ¿por qué es que yo no tengo un sueño? Amén. Y fíjese que es lamentable no tener un sueño, porque entonces usted ya no tiene nada por qué luchar. ¿Sí? Usted se levanta todos los días, pero ya no hay propósito. Usted ha oído de los grandes y graves niveles de depresión en los que la gente vive el día de hoy. Uno de los muchos motivos, porque la depresión es algo serio, ¿sí? Y no solamente es espiritual. La depresión tiene problemas almáticos, tiene problemas físicos, es algo muy complicado para decir, eso es un demonio. No siempre es así. Sí, el diablo puede deprimirte, sí. Los demonios pueden deprimirte, pero no es lo único que causa depresión. Cuando nosotros ya no tenemos sueño, muchas veces nos deprimimos. ¿Ya para qué vivir? No tengo nada por qué luchar. ¿Me entienden? No tengo nada que alcanzar. Ese tipo de gente, mis amados hermanos, es como el pueblo de Israel. Fácilmente se echaron 40 vueltas en el desierto, 40 años en el desierto, dando vueltas. No había dirección, no había propósito, no sabían qué alcanzar en la vida. Yo lo último que quiero es que nosotros seamos gente que no tiene un sueño. Hermanos, usted puede ver en la gente que no tiene sueño, usted le ve la mirada y es una candela apagada. Se le ven los ojos. Usted ha visto gente apasionada, ¿verdad que tienen un cierto brillo en el ojo? Usted habla con ellos y esta gente es contagiosa, ¿verdad que sí? Es gente que está corriendo de un lado para otro y usted solo de oír de todo lo que hacen se cansa, ¿sí? Pero ellos no, para ellos no, ellos están vivos, están corriendo, están caminando, ellos aman la vida, ¿sí? Ellos lo último que quieren es dormir, quieren más tiempo para estar despiertos, para poder luchar por el sueño que ellos tienen. Pero lamentable, hay gente sin sueño. Hay gente sin un sueño, no tiene meta, no quiere alcanzar nada en la vida. Le voy a decir que ese no es el plan de Dios para nosotros. Amén. Dios quiere que nos sacudamos de eso y que entendamos que el plan de Él para nosotros no es que vivamos una vida sin sueños, apagados completamente, sin ambición. No, Dios quiere que nosotros tengamos un sueño. ¿Qué causa? Entonces, ¿qué causa que perdamos la ilusión de un sueño? Bueno, usted sabe exactamente lo que causa que nosotros perdamos la ilusión. Y esto es las pruebas, las dificultades de la vida, los golpes, las frustraciones, las malas decisiones que nos han traído consecuencias que las acarreamos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede cuando a usted la vida lo ha golpeado tan duro, lo ha sacudido tan duro? Bueno, lo que sucede es que nosotros nos vamos al modo de sobreviviente, ¿ok? Nosotros lo único que podemos hacer es pensar en cómo le hago para estirar el chequecito, ¿sí?
No, ¿cuándo soñar en un carro nuevo, pastor? ¿Cuándo? No, ¿qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué? ¿Una casa? ¿Cuándo, pastor? ¿Sí? Usted me está diciendo que sueñe. Sí, se me da cuenta, porque la vida los ha golpeado tan fuerte que pierden y están en modo de sobreviviente. Lo único, vamos a comprar lo que nos alcance nada más para comer, ¿sí? Y es gente que vive atada a eso. Aunque ya no viven en México, viven como si vivieran en México, ¿sí? ¿Verdad que sí? Yo conozco gente que se ha venido de México con la idea de progresar y aquí están haciendo nada. ¿Sí? ¿Qué? Sí. The American Dream. No están haciendo nada. Ya no hacen nada con su vida. Ya ni se arreglan. Usted sabe, en Centroamérica, Suramérica, nuestros países, la gente no sale en pijama a ningún lado. Puede ser muy pobre la gente, pero se arregla bien. Se peinan, se pintan. Ahora la gente ni ganas de vestirse tiene. Ni de lavar las pijamas siquiera. Usted sabe que eso es una indicación. Sí. Esa es una indicación de que el sueño en usted se murió. ¿Sí? Ya usted se abandonó a usted como persona. ¿Ya? Es más difícil cuidarse, es más difícil levantarse temprano, es más difícil hacer las cosas que le ayudan a mejorar. El sueño se murió. ¿Por qué? Por todos los golpes de la vida. Dios quiere que nosotros quedemos libres de eso. Amén. Y yo no sé si tal vez usted no lo había pensado, ni cuenta se había dado. ¿Sí? Ni cuenta se había dado, pero hoy Dios quiere despertar eso otra vez en nuestro corazón. Amén. Mire, un ejemplo muy bueno es el pueblo de Israel. Pasó más de 400 años en esclavitud, ¿sí? Cuando vino Moisés les dijo, hey, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Sí, fíjese que la gente no le creyó. De hecho se molestaron con Moisés porque cuando el faraón vio lo que Moisés estaba haciendo, les agregó el trabajo, más pesado el trabajo. Entonces le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Ya no nos hables más de tus sueños, de esas tonterías de ser libres, ya no nos hables. El tiempo que nos has estado hablando acerca de tener y alcanzar algo más grande, nos aumentó el trabajo. Nosotros no queremos eso. Yo lo que quiero nada más, Moisés, es hacer mi trabajo, irme a mi casa, dormirme y levantarme mañana para seguir haciendo ladrillos, Moisés. ¿Me entiende? El sueño se había muerto. ¿Por qué? Más de 400 años de esclavitud. Pero qué interesante el cambio cuando Moisés finalmente los saca de la esclavitud. ¿Sí? Hay que quedar libres, hermanos. ¿Sí? La salvación no es suficiente. Hay que quedar libres para que empecemos a soñar con lo que Jesús nos dice que podemos hacer. Yo les acabo de decir que Jesús quiere que seamos como sea Él. Y ustedes me vieron como, ya, ok, está bien. ¿Sí? Ajá. Sí, está bien, pastor, está bien, pero si usted estuviera donde está, es que ese es el problema. Jesús no quiere que sigamos donde estamos. Amén. Quiere que seamos libres de eso y que salgamos en libertad para la tierra que Él tiene para nosotros. Cuando salió el pueblo de Israel del cautiverio, cruzaron el Mar Rojo y iban en camino a la tierra prometida, ahora empezaron a soñar. Oh, sí, la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y el Señor me va a dar. Y el Señor les empezó a decir, mire, cada uno de ustedes va a tener su terreno, va a tener su tierra y bla, bla, bla. Y le empezó a hablar acerca de las cosas grandes. Y la gente, ¿sabe qué? Ahora sí empezó a creer. ¿Por qué? Porque habían quedado libres. El sueño muchas veces en nosotros está muerto porque todavía estamos bien atados. Y no nos atrevemos a soñar. No le podemos creer al Señor porque estamos amarrados. Moisés sigue hablando de eso, pero cada vez que nos hablas acerca de eso nos ponen más trabajo, Moisés. No quiero soñar, yo quiero seguir en la misma. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si somos sinceros, preferimos seguir cómodos donde estamos en lugar de aventarnos y probar algo nuevo?
hemos perdido ese sentido de ese espíritu de superación. Entonces, hay gente que no tiene sueño. Mire lo que dice el Salmo 126, hay una palabra que hoy en este día le va a bendecir. Mire lo que dice el Salmo 126, versículo 1. Dice la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Oiga, qué interesante. Lo que están diciendo estos hombres es: en la condición en la que estamos hoy, no nos atrevemos a soñar. En la condición en la que estamos hoy, no podemos soñar. En la condición en la que estamos hoy, nuestro sueño está ahogado. Ahora, cuando se traducen las cosas del original al español o al inglés, a veces se hace un cambio en las palabras de posición. Cuando nosotros entendemos el original, lo que se quería decir aquí en hebreo, nosotros entendemos lo siguiente. Está diciendo: cuando Jehová haga volver a los que están en cautividad a Sión, ¿sí? Cuando Jehová nos saque de la cautividad en la que nosotros estamos y nos regrese a Sión, entonces dice: seremos como los que sueñan. Esta frase, seremos como los que sueñan, en realidad la frase que se está usando ahí es que entonces seremos como aquellos que engordan. Ahora, tenemos que entender por qué está diciendo como aquellos que engordan, ¿sí? Está diciendo como aquellos que engordan, hablando acerca de alguien que ha pasado por un famine, por alguien que ha pasado por una enfermedad que lo ha secado, como alguien, mis amados hermanos, que ha estado enfermo, que ha estado anémico, ¿sí? Esa persona está seca, flaca, enferma. Pero dice: cuando Jehová haga volver a los cautivos a Sión, cuando Él nos quite de nuestra cautividad, entonces vamos a engordar otra vez. El engordar en esta situación quiere decir que usted por fin está sano. Es una señal de sanidad. Ya no está flaco como un esqueleto, sino que ahora usted está reteniendo las vitaminas y ahora usted está engordando, ¿sí? Sí, está tupidito, ¿sí? Está hermoso. Sí, así dicen, ¿verdad? De los cachetoncitos, qué hermoso está este muchacho, está rosadito se ve, ¿verdad? Entonces, dice la palabra: serán como los que engordan. Esto me dice a mí, me indica a mí, que cuando yo tengo un sueño, ¿sí? Empieza a haber sanidad dentro de mí. De hecho, el soñar, a nosotros nos es como señal de que la persona está por fin sana de lo que le pasó en el pasado. Porque mientras que nosotros todavía estamos amargados con la vida, porque mientras que nosotros todavía estamos atados a nuestro pasado, no tenemos sueños. No podemos pensar en un mejor mañana. Estamos tratando de sobrevivir la vida nada más. Y entonces dice la palabra de Dios: cuando queden libres de eso, entonces van a empezar a soñar. El sueño es la demostración de que hay sanidad. Entonces, ¿quiere saber hoy si usted es libre o no de algo en su vida? Es muy simple. ¿Tiene un sueño para el futuro? ¿Tiene un sueño de lo que Dios va a hacer con usted mañana? ¿Hay una meta tras la cual usted se levanta todas las mañanas? Ese es el motivo por el que yo me levanto. Ese es el motivo por el que leo, por el que estudio, por el que me esfuerzo. Cuando hay propósito, uno se esfuerza. Cuando no hay propósito, uno se vuelve en el flojo más flojo. ¿Sí? Ay, qué trabajo, qué fatiga, ¿sí? Otra vez, ¿verdad que sí? Se aburre, se pierde el gozo de la vida y Dios quiere restaurar, pero para poder restaurar el sueño en nosotros nos tiene que hacer libres primero de aquello que nos está atando. Amén. Mire lo que dice Proverbios 29, versículo 18. Qué interesante lo que dice la palabra de Dios acerca de la visión, acerca del sueño, porque el sueño es una visión. Él nos habla acerca del futuro. Y mire lo que dice la palabra: donde no hay visión, o sea, donde no hay sueño, donde no hay propósito, el pueblo perece. Mas el que guarda la ley es
bienaventurado. Donde hay falta de visión, falta de propósito, entonces hay estancamiento y hay muerte. Pero donde hay visión, mis amados hermanos, hay crecimiento. Amén. Hay aumento, hay vigor, hay vida. Hermanos, yo he visto ancianos de 85, 90 años con visión. Hermanos, ellos siguen conquistando. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue para mí? He visto jovenazos de 60 años, ¿sí?, que ya no tienen visión, están buscando un asilo de ancianos en donde irse a meter. Ajá, ¿sí? Ya no quieren más, así como aquellos boxeadores que se meten a boxear con Pacquiao, ¿sí? Después del quinto round ya no quieren más, ya no quieren más de la vida. Despierte el sueño en usted, despertemos, atrevámonos a soñar. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero empieza con esto, ¿sí? Empieza con esto. Muy bien, vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es cuando nosotros tenemos el sueño equivocado. Esto sucede cuando nosotros empezamos a invertir nuestro tiempo en aquello que nos gusta, pero que en realidad no nos llena, ¿sí? Nos gusta hacerlo porque quizás nos da dinero, nos gusta hacerlo porque quizás hay una satisfacción física, emocional, sentimental, y entonces nosotros lo hacemos porque se siente bien, pero la realidad, mis amados hermanos, es que no es algo que nos llena a nosotros. Yo quiero decirle que usted necesita identificar lo que Dios puso en usted. Porque ese sueño que Dios puso en nosotros es lo que a nosotros nos va a hacer sentir llenos, satisfechos. Es lo que a nosotros nos va a dar el vigor. Mientras que nosotros no tengamos el sueño o vayamos tras el sueño equivocado, mis amados hermanos, nosotros vamos a sentir una carga, un vacío, un peso en nuestro corazón. Hechos, vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 24, y aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca de esto, y dice así la palabra de Dios, pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Lo más importante, oiga, es que yo acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Amén. El sueño que Dios puso en nuestras vidas muchas veces va a tener unas demandas muy fuertes. Amén. Yo recuerdo cuando estaba trabajando yo para la universidad, para el colegio en Midland, recuerdo que trabajaba y conocí a una persona que había cambiado de carrera ya casi 8 o 9 veces, ¿sí? Y le dije, ya era un estudiante profesional, sí. Él se dedicaba a ir a la escuela, ese era su trabajo, ir a la escuela. Y cuando le pregunté, oye, si tú ¿por qué estás cambiando de tantas carreras? ¿Qué está pasando? Y me dice, mira, es que primero pensé que quería ser contador, pero después empecé a estudiar y está difícil. Y entonces dice, después pensé que lo que quería hacer era un ingeniero en computación, así que empecé a estudiar, pero está difícil, ¿sí? Y entonces todo lo que él intentó lo dejó de hacer porque estaba difícil. Mis amados hermanos, cuando nosotros determinamos para lo que Dios nos llamó, amén, cuando usted sabe en su corazón que Dios lo llamó para hacer eso que usted está haciendo, por muy difícil que sea, por tantas oposiciones que se le presenten, por la resistencia más grande que se le pueda poner enfrente, usted, mis amados hermanos, dice, yo lo estimo con mi vida y voy a tener el gozo de terminar mi carrera. Amén. Pero para eso hay que tener el sueño de Dios en nosotros. Amén. Saber que el sueño que nosotros tenemos no es el sueño equivocado, sino saber que esto es para lo que Dios me llamó a mí. Amén. Y fíjese que cuando nosotros sabemos para lo que Dios nos llamó, nosotros sabemos que nuestra verdadera recompensa no es tanto los resultados, sino el hecho que terminemos lo que empezamos. Para muchos, la recompensa mayor será esa, terminar lo que empecé. Amén. Vamos a la etapa número 3 entonces.
Y la etapa número 3 me dice lo siguiente: un sueño empolvado. A veces no hay sueño, a veces tengo el sueño equivocado, estoy invirtiendo mi tiempo en lo que no es. Y déjeme le doy un ejemplo en ese, porque no sé si lo aclaré bien, pero un sueño equivocado, por ejemplo, para mí puede ser, a mí me encanta lo que hago en el trabajo, pero si yo me dedicara 100% a hacer eso y fuera lo único que yo hiciera en mi vida, sí, tal vez estaría contento, pero al final yo tendría un vacío en mi alma. Yo lo intenté hace más de 12 años, ¿sí? Después de que pasé por una situación difícil en mi vida, yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero ser pastor, no quiero nada con el ministerio. Señor, yo lo que quiero es dedicarme a tener un buen trabajo donde me paguen, donde tenga, donde pueda cuidar de mi familia, ¿sí? Y donde tenga todos los seguros y todos los beneficios necesarios. Y lo hice. En un tiempo increíble, me dieron mi primer tienda y me fui a tener mi tienda, y casi el año completo lo estuve haciendo. Y durante ese tiempo, hermanos, yo solo visitaba la iglesia los domingos y trabajaba hasta donde ya no se podía. Pero ¿sabe qué? Había algo dentro de mí que me dejaba un vacío y me recordaba de lo que a mí me encantaba hacer. ¿Sabe? Yo sé que yo nací, mis amados hermanos, para conectar a la gente con Dios. Por eso nací, para conectar a la gente con Dios. Nací para desarrollar líderes, amén, para levantar a otros, para que conecten a la gente. Para eso nací. Y cuando no hago eso, yo me siento vacío. Y ya lo identifiqué, ya lo supe, ya lo sé. Y aunque sigo haciendo lo que hago en mi trabajo, yo sé que no es 100% a lo que Dios me ha llamado. Es parte, sí, porque me abre puertas. Pero lo que hacemos aquí, a eso es a lo que Dios me ha llamado. La tercera cosa, un sueño empolvado. Mire, esto sucede cuando el tiempo ya ha pasado. Sí, ya muchos años usted tuvo el sueño y no se ha realizado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, quiera o no quiera, nosotros empezamos a perder la pasión de ese sueño. Empezamos a dudar que ese sueño se puede lograr. Empezamos a decir: ya el Señor se tardó, la gente no reconoce lo que yo estoy queriendo hacer, nadie cree en mí, nadie cree en mi sueño. Entonces empezamos, mis amados hermanos, sin querer queriendo, empezamos a enterrar el sueño que Dios puso en nuestras vidas, y finalmente lo que hacemos es mejor olvidarnos por completo y decir: no, este sueño jamás se va a hacer una realidad. Pero yo quiero que usted entienda que el sueño viene de Dios. Él lo depositó dentro de usted, pero a usted y a mí nos toca ver cómo le hacemos para mantener la ilusión, la emoción, la pasión y el fuego encendido en cuanto al sueño que Dios puso dentro de nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no seas perezoso. Amén. En lo que requiere diligencia, no seas perezoso. Amén. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, ¿qué en nuestra vida requiere que nosotros le pongamos más atención? El sueño que Dios puso en nosotros. ¿Qué más puedo hacer para darle atención y no ser perezoso en lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Cómo puedo hacer para crecer? Mis amados hermanos, yo he creído que Dios me puso a mí aquí para desarrollar líderes. Y porque yo entiendo que es a eso a lo que Dios me ha llamado. Si usted chequea mi cuenta de banco, usted se va a dar cuenta que una parte muy grande de mis gastos se van a libros de cómo desarrollar líderes. De hecho, hice un viaje para conocer a John Maxwell, ¿sí? Pasé casi una semana con él y él nos estuvo enseñando. El día de hoy, hermanos, yo hago una inversión increíble en conectarme con otros líderes que están enseñando a otros líderes. ¿Por qué? Porque de Dios es el sueño, pero a mí me toca no ser perezoso en aquello que requiere diligencia.
Las puertas no se han abierto todavía, ¿verdad? Y todavía mi sueño no está como yo quiero que sea, pero tengo que ser diligente, prepararme para cuando llegue ese momento. Dice por ahí, John Maxwell dice lo siguiente, y eso es que cuando llega la oportunidad, ya es demasiado tarde para prepararse. Amén. Cuando ya llega la oportunidad, ya es muy tarde para prepararte. ¿No es cierto? Yo trabajo en las finanzas y conozco mucha gente que quiere comprar una casa, ¿sí? Y llega la oportunidad de una casita perfecta y no estaban financieramente preparados, ¿sí? O no habían trabajado en su crédito lo suficiente. ¿Y qué pasa? Ya es muy tarde para prepararse. Entonces, dice la palabra de Dios, hay que ser diligentes. No seamos perezosos en lo que requiere que seamos diligentes. Amén. Desempolve el sueño que Dios le dio y empiece a prepararse. Amén. Empiece a prepararse, sea diligente en el llamado que Dios puso para usted. Amén. La etapa número 4, ya estoy por terminar, esta es la última que vamos a explicar. Un sueño no muy claro. Usted sabe de lo que estoy hablando. Cuando usted piensa que quiere algo, pero no está seguro que eso es exactamente lo que quiere. ¿Por qué? Por el compromiso que requiere. Porque tiene que soltarse de donde está agarrado. ¿Sí? Porque tiene que hacer algunos cambios. Entonces, usted dice, no sé si me convenga. ¿Sí? No sé si me conviene, no hay claridad. Creo que eso es lo que quiero, pero no sé si tengo la capacidad de hacerlo. En el 2017, Dios me confrontó a mí con una pregunta. Y la pregunta muy simple, ¿qué es lo que tú quieres? Y es muy interesante porque cuando no hay claridad en lo que nosotros queremos, cuando no hay claridad en lo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas, Dios no se mueve. Amén. No se puede mover. ¿Por qué? Porque no hay dirección, no sabemos qué es lo que queremos, no sabemos a qué nos vamos a comprometer. Cuando no hay claridad de visión, no puede haber compromiso tampoco. ¿Sí? No sabía dónde va. Mire, lo peor que sucede, es algo, se los he compartido muchas veces, pero cuando es hora de comer, ¿sí? Y nosotros nos subimos al carro, ya todos están en el carro y vamos a salir, le digo a mi esposa, ¿qué quieres comer? No sé. Entonces, ¿sabe qué? Arranco el carro y me voy, pero estoy incierto en qué dirección tomar, porque yo estoy en la esquina de la ciudad. Entonces yo necesito, ¿para dónde me dirijo? ¿Verdad? Entonces empiezo a pensar, imagino que algo como Roadhouse está rico, ¿verdad? Entonces empiezo a agarrar en esa dirección, pero voy con incertidumbre, porque no sé a dónde vamos. No estoy seguro de lo que queremos. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo así la vida? No 100% comprometidos, un 75% quizás, un 99.9%, y estamos comprometidos. Le voy a decir, hasta que usted no tenga claridad en lo que usted quiere que Dios haga en usted, hasta que usted no tenga claridad en lo que usted quiere hacer por Dios, Dios no se va a mover. ¿Sí? Él no es como nosotros que nos subimos al carro y empezamos a gastar gasolina y ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Y ahora qué? Dios no es así. Dios no se va a mover hasta que usted tenga claridad de lo que usted quiere que Dios haga en usted. Pero eso requiere de un gran reto para nosotros, hermanos, porque cuando usted dice, sí, Señor, yo quiero que hagas esto en mí, ahora ya te comprometiste. Y si hay algo que Dios quiere es que vivamos 100% comprometidos a lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas. ¿Sí? Que vivamos 100% comprometidos a lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Esto quiere decir, si usted va a decidir que va a confiar en Dios en sus finanzas, eso quiere decir que se va a comprometer a creer que Dios va a trabajar en sus finanzas. Esto quiere decir que usted va a aprender a vivir con el 90% de su ingreso, no con el 100%. Va a aprender a vivir con el 90% de sus ingresos, porque usted dice el 10% que Dios me dio, se lo voy a devolver a Él,
¿Por qué? Porque voy a comprometerme en el área financiera con el Señor. No solo eso, porque mucha gente solo paga diezmos. No, hablemos de ser generosos. ¿Qué vamos a hacer con el resto? Con el 90%. ¿Será que Dios quiere llevarnos a que vivamos como uno de los hombres más ricos del mundo? Es un diezmador, es una persona generosa. Él vive solo con el 10% de sus ingresos. Imagínense llegar a tener tanto dinero que lo único que yo necesito de mi cheque es el 10%. Y el resto, soy generoso con ese dinero. ¿Sí? Estoy invirtiendo en otras compañías, estoy invirtiendo en dar a las iglesias, estoy invirtiendo en hacer algo más. Pero si nosotros no le podemos creer al Señor en el 10%, no le vamos a poder creer en el 90%, mucho menos. Tenemos que llegar a un punto donde usted y yo decidimos que nos vamos a comprometer y le vamos a entrar en serio a lo que Dios nos ha llamado, lo que nosotros queremos. Ahora, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo es que usted se ve en Dios y qué es lo que usted ve a Dios haciendo en usted? ¿Qué es lo que usted ve? Si usted se ve como un ministro, entonces a echarle ganas y entrarle a eso y comprometernos para que ese sueño se haga una realidad. Amén. Yo veo a Dios obrando en mis finanzas, entonces voy a comprometerme en esa área de mi vida y voy a empezar a ser mejor mayordomo de eso. La cosa es que nosotros queremos ver a Dios en nuestras finanzas, pero no nos queremos comprometer a ese proceso. Entonces, un sueño que no es claro, en el que usted no tiene claridad, mis amados hermanos, es un sueño en el que Dios no se puede mover. Nosotros tenemos que encontrar claridad. Ahora le voy a decir algunas cosas que debemos de hacer para encontrar claridad en nuestro sueño. La primera cosa es escribir lo que estamos soñando. Amén. Le voy a decir una cosa acerca de nuestra mente. Yo le decía como predicador, comunicador, como una persona que quiere dar un mensaje, he tenido que aprender trucos para la estructura del mensaje, ¿verdad? Le voy a decir algo acerca de su mente. Su mente no piensa linealmente, ¿ok? Estructuradamente. Los pensamientos que le vienen a su mente vienen todos revueltos, ¿sí? Piensa aquí, piensa allá, piensa acá. Entonces lo que usted tiene que hacer, además de eso, su cerebro está chiquito. Entonces solo le caben como 2 o 3 pensamientos a la misma vez. Puede pensar en 1000 cosas, pero fijar un pensamiento, quizás unos 2 o 3 pensamientos. Hay gente que quiere en su mente resolver todo el problema. Y está, y le duele la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza son miles de pensamientos. Lo que tiene que hacer es escríbalo. Escriba todo lo que se le venga a la mente. Escríbalo todo. Y ya cuando se vació todo lo que está en su mente, ahora es como cuando usted está armando un rompecabezas. Tiene que tirar todas las piezas sobre la mesa. Y luego, esta pieza va aquí, esta pieza va acá. Y hasta que usted tiene algo delante de usted que tiene sentido. Cuando no hay claridad en nuestros sueños, lo que usted tiene que hacer es tirar todos los pensamientos que usted tiene en cuanto a ese sueño. Porque muchas veces ahí descubre cosas que usted ha estado pensando que no sabía que usted estaba pensando. Por ejemplo, no quiero hacer esto porque si hago esto, esto puede suceder. Ahora ya está ahí, usted lo ve, está escrito y dice, y ya puede tratar con eso, con esa emoción dentro de usted. Entonces hay que sacar los pensamientos, escribirlos y de ahí buscarle claridad y estructura a lo que Dios ha puesto en sus vidas. Esto es bíblico. Leámoslo en Habacuc, capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas, dice, para que corra el que leyera en ella. Qué interesante lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Escribe la visión, el sueño que yo te puse. Escríbelo por varios motivos. En primer lugar, cuando usted lo escribe, usted le encuentra estructura a lo que escribió. Le empieza a encontrar claridad a lo que está escribiendo. Y cuando ya tiene su copia final hecha, entonces usted puede compartir la visión y los demás lo pueden entender. Se multiplica aquellos que empiezan a creer en el sueño que usted tiene. Usted sabe que si usted quiere poner una empresa y necesita un préstamo en el banco,
el banco le va a pedir que le den escrito el propósito de su empresa. Quieren el plan de trabajo. No, lo tengo todo aquí, lo tengo todo aquí. ¿Qué va a hacer? Sí, hay que ponerlo en papel. Usted tiene planes, tiene metas, cosas que quiere alcanzar. ¿Ya las escribió? Si no las escriben, no las va a alcanzar. Tiene que escribirlas. ¿Para qué? Para que le sirvan como un recordatorio. Mientras que está en su mente, no existe, ¿sí? Existe simplemente en usted. Pero en el momento que usted lo escribe, ahora ya le dio nacimiento. Ahora ya existe en el mundo. Amén, en este universo. Y mire qué tremendo lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, en cuanto a no tener claridad en el sueño que tenemos, en cuanto a la visión que tenemos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga, yo no sé si usted había visto este versículo de esta forma, pero dice, es pues la fe, la certeza. Certeza nos habla de seguridad, de lo que se espera. Muchos no sabemos qué es lo que esperamos. No tenemos una claridad en el sueño, en la visión, en lo que queremos alcanzar en la vida. ¿Y usted qué quiere? Pues lo que caiga, hermano. Lo que Dios quiera. Amén. Que es cierto, ¿verdad? Yo le digo a la gente, va a estar, pues si Dios quiere. El que no quiere es usted. O sea, dice la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado con eso, porque la palabra de Dios nos dice, es la certeza de lo que esperas. O sea, estás convencido que eso es lo que quieres. Amén. Eso es fe, pero nosotros no podemos tener fe. Muchos de nosotros estamos batallando con tener fe porque no sabemos lo que queremos. No sabemos en lo que nos queremos convertir en el Señor. No sabemos. Entonces, ¿cómo va a funcionar este versículo tan poderoso que nosotros recitamos de memoria si nosotros no estamos seguros de lo que esperamos? ¿Y usted qué quiere? No sé. Ese es un problema. Dios quiere que tengamos una expectativa del sueño que Él puso dentro de nosotros. Hermano, no podemos seguir sin saber qué es lo que queremos. Ya, ¿cuántos años hemos vivido sin saber lo que queremos? Creo que esto es lo que quiero, pastor. No, decídase ya qué quiere. Decídase ya qué quiere y póngale todas sus fuerzas a eso, a que se haga una realidad. Usted y yo sabemos que cada día que pasa no es un día más, es un día menos. Vamos avanzando, los años van avanzando y tenemos que decidir ¿qué? ¿Le vamos a entrar o no le vamos a entrar? Mientras que más esperamos para entrarle, hermanos, empezamos entonces a tener un sueño empolvado, luego tenemos un sueño equivocado y luego terminamos ya sin sueño. Sí, ya no. Entonces el Señor nos dice, hey, necesitas encontrar un sueño. Y la última etapa a la que yo deseo que nosotros lleguemos es un sueño que honre a Dios. Un sueño que honra a Dios. ¿Y cómo le hacemos para esto? Un sueño que busca honrar a Dios. Es un sueño, mis amados hermanos, que involucra los talentos que Dios te dio, tu personalidad. ¿Sí? Es un sueño que requiere que crezcas, que te estires para lograrlo. Si usted tiene un sueño, mi amado hermano, solamente, ¿sí? Si usted tiene un sueño que usted lo puede alcanzar sin estirarse, ese no es el sueño de Dios para usted. Dios quiere que usted se estire, que usted crezca. Es lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Nos va a incomodar? Sí. Para quedar libre, yo tengo que hablar de aquellas cosas que no quiero que nadie sepa, que me hace vulnerable. No, mejor no. Hermanos, hay gente que con las que nosotros hemos tratado por muchos años, que Dios quiere hacer algo en sus vidas y luego uno quiere tratar con ellos y esta gente le dice, no, ahí ya no se meta, no, eso ya es personal. Y Dios dice, es en el personal donde está el problema, es ahí donde yo quiero tratar, es con los traumas del pasado, los traumas de tu vida, ahí es donde yo quiero hacerte libre para que empieces a soñar. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es, ¿será que puedo tener un sueño que puede honrar a Dios? Un sueño que usa mis habilidades que Dios me ha dado.
un sueño que honre a Dios siempre, ¿verdad? ¿Será que yo puedo tener un sueño que me hace crecer, que me estira? Es la pregunta de esta noche. Dios quiere que soñemos. Recuérdese, la iglesia del Pentecostés fue una iglesia donde se derramó el Espíritu Santo. Y en el derramamiento del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que esta gente estaba llena de visión, de palabra profética y llena de sueños. Si nosotros hemos perdido los sueños de lo que Dios puede hacer con nosotros mañana, entonces necesitamos entender que en primer lugar necesitamos quedar libres y en segundo lugar necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que esto empiece a trabajar otra vez en nuestras vidas. Amén. ¿Reciben la palabra de Dios? Amén. Un aplauso fuerte a Jesús entonces.